Muy bien, hermanos, qué bendición que podamos una vez más congregarnos y estar viendo la palabra de Dios, viéndola con la autoridad y la dignidad que merece. Es la palabra que sale de la persona de Dios para nuestras vidas. Es palabra que edifica, es palabra que aviva y es palabra que llena nuestros corazones de la majestuosidad de Dios. Y es por eso que en este día, hermanos, quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Juan. Vamos a estar un par de domingos en una serie que hemos titulado Cambio Permanente. Es lo que ustedes ven en sus boletines al frente. Cambio permanente. El mucho más abundante y poderoso amor de Dios alumbra nuestro caminar por fe, amor y esperanza en el amado. Y la idea de esto es que caminemos firmes mirando al invisible. Mientras estemos aquí en la tierra, podamos caminar mirando al invisible, así como Moisés dice el autor de Hebreos que lo hizo como mirando al invisible, así estemos nosotros caminando por fe. En este día vamos a estar tratando el tema nacer de nuevo. Ese es el tema de la regeneración, la necesidad del hombre. El hombre necesita nacer de nuevo. Y hay un pasaje que es muy enfático en este tema y por eso hemos querido en este día traerlo en el libro de Juan, capítulo 3, un pasaje que muchos ya conocemos, pero es de mucha importancia volver a refrescar nuestra mente, nuestro corazón de las verdades que emanan de este pasaje. La verdad es que vamos a estar en este pasaje de los versículos 1 al 21. Por los próximos 3 domingos vamos a estar en este pasaje, ya que nos lleva no solamente a comprender el Evangelio de una forma convincente, sino que nos lleva por parte, la parte del Espíritu de Dios, la parte del Hijo de Dios y la parte del Padre, nos lleva a dar un entendimiento completo, holístico del plan de Dios para el ser humano. El plan de Dios para el ser humano es que se arrepienta y venga al conocimiento de su Hijo amado. La voluntad de Dios es para que el ser humano se arrepienta y venga al conocimiento de Jesucristo. Entonces, Él ha hecho esto desde antes de la fundación del mundo, nos ha presentado por medio de su palabra para que nosotros podamos estudiarla y poder conocer este mensaje maravilloso. Entonces, hoy vamos a estar viendo precisamente la necesidad del hombre, el nacimiento de nuevo. Aquí la palabra regeneración ha sido una palabra que ha sido olvidada por varias décadas en diferentes iglesias, ha sido obviada. El ser humano necesita nacer de nuevo y es lo que vamos a ver en este pasaje. Yo les pido, hermano, que vayan conmigo a los versículos del 1 al 8 y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar por su palabra. Padre Señor, te pedimos que nos dé fuerza, nos dé entendimiento, profundidad, alcance, Dios, para enseñar tus verdades, Señor, que provienen de esta hermosa tu palabra. Gracias en Cristo Jesús, Señor. Aviva nuestros corazones, aviva nuestras mentes, aviva, Señor, nuestro ser para que contemplemos las riquezas de tu palabra. Amén. La regeneración, una palabra olvidada, es el nacimiento nuevo. Es un nacimiento que Dios logra en la persona que Él ha redimido. Es el nacimiento nuevo que lo lleva a una nueva vida. Es el momento que la persona posee fe viva y por primera vez reconoce la necesidad de un Salvador. Es por primera vez que reconoce su pecado y se arrepiente verdaderamente ante el único y verdadero Dios Santo. La regeneración, el nacimiento nuevo, es algo que nosotros necesitamos comprender en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver la urgente necesidad del hombre delante de Dios. Cómo el hombre está urgentemente necesitado de Dios y no lo reconoce. ¿Y por qué no lo reconoce? ¿Y en qué estado se encuentra el hombre para poder reconocer su necesidad cuando no ha sido regenerado? Cuando no ha habido un nacimiento nuevo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Es por eso que todos debemos de correr en arrepentimiento al Señor. Mas sin embargo, no es lo que nosotros vivimos, no es lo que nosotros observamos, no es lo que nuestras mentes procesan en lo que pasa a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios que para deleitarnos en Jehová necesitamos un corazón limpio, un corazón regenerado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea eso dentro de nuestro corazón. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dios es el que pone un corazón nuevo en la persona que ha sido redimida por Cristo. Él es el que quita el corazón de piedra y pone su espíritu en esa persona. Entonces capacita a esa persona para que pueda seguirle a Dios. Incluso es cuando la primera vez que la persona puede elegir a Dios, que puede elegir a Cristo, que puede decir voy a seguir a Cristo, voy en pos de Cristo, es cuando ha sido regenerado. Jeremías 24 dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí todo su corazón. Este es el arrepentimiento. Hoy, esta mañana, estudiamos el arrepentimiento genuino y cómo es necesario que nosotros nos arrepintamos constantemente.
que no sea el arrepentimiento una ocasión en nuestra vida, un momento, un suceso, tanto tiempo atrás sucedió y así lo dejamos, sino que sea algo continuo en nuestra vida, donde podamos ver el Evangelio y la cruz de nuestro Señor Jesucristo como algo grande. Jeremías 31 dice también, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Dios ha prometido por medio de su palabra darnos un corazón nuevo, darnos su espíritu, quitar de nosotros el corazón de piedra, para que nosotros podamos caminar el camino que Dios ha prometido, el camino que Dios nos ha dado, nos ha heredado para poder caminar. El hombre no puede hacer esto por sí solo. Ese es el contraste. El hombre no puede acercarse a Dios, sino que Dios se acercó a él. El hombre no puede entender a Dios, sino que Dios le dio luz para que pudiera entenderle. El hombre no puede creer en Dios, sino es que Dios lo ha regenerado para que le pueda obedecer, incluyendo el llamado al arrepentimiento. El hombre no vino a Dios, sino que Cristo es el que vino al hombre, reconciliando al hombre con el mismo Dios. Y esto lo hizo por medio de llamar al hombre, de justificarlo, de santificarlo y luego glorificarlo. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña acerca de la regeneración, y eso es lo que vamos a ver en este pasaje de nacimiento, de nuevo nacimiento, de nueva naturaleza. Así que veamos el primer punto. El ser humano aparenta no tener necesidad. Ese es el primer punto, y lo vemos en los primeros 2 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? Era un fariseo, número 1, y número 2, era un principal entre los judíos. Entonces, era un hombre de gran importancia para los judíos. Era un fariseo, esto es, era un estudioso de la ley, y era un principal, esto es, un maestro, uno que pertenecía al Sanedrín. Este es el grupo que estaba manejando las cosas juntamente con el sacerdote, y su profesión era estudiar, interpretar y enseñar la ley, enseñar la Biblia, que era lo que tenían hasta ese momento. Este versículo 2, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, estas señales, si no está Dios con él. Notemos en su declaración, en su presentación con Jesucristo, que primero le llama Rabí. Esto es una inclinación, un reconocimiento de parte que vamos a conocer más adelante acerca de Nicodemo. Nicodemo era el maestro de Israel. Nicodemo era la persona más reconocida en Israel como los mejores maestros de ese tiempo. Entonces, cuando le ponen el maestro de Israel, está está evidenciando que esta persona era de mucha importancia. Mas, sin embargo, reconoce a nuestro Señor Jesucristo como un maestro. Eso es importante que lo veamos. Él le llama Rabí, reconoce quién lo ha enviado. Y ahí lo dice muy claro: sabemos que has venido de Dios. Reconocemos que Dios te envió a ti. Y la evidencia que sabemos que Dios te ha enviado lo explica cuando dice: porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Es muy lógico
que tú tienes que venir de Dios porque lo que tú estás haciendo nadie lo puede hacer. ¿Cómo vemos a los Nicodemos hoy día? ¿Cómo vemos a estas personas hoy día? ¿Los vemos con esa percepción que todos lo tienen, que todos lo saben y que hasta reconocen a Cristo? Que son personas muy educadas, que son personas moralmente muy hechas, que están muy bien, o lo vemos con esa percepción que necesitan a Cristo. Nosotros podemos ver a Nicodemo juntamente con la mujer samaritana. Acuérdense que Juan está presentando a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 1, y luego está presentando a la mujer samaritana en el capítulo 4. Estos dos hacen contraste. Uno grande, poderoso, rico, lleno de sabiduría, lleno de religión, y la otra completamente contrario. Hasta esposo tiene que no es de ella, y ya había tenido varios. Entonces nos inclinamos a una persona cuando vemos que su pecado es grandísimo y decimos, oh, esa persona necesita a Cristo. Mas sin embargo, la persona que es religiosa, la persona que está moralmente bien, que está súper educado, que tiene un trabajo muy bien, que todo le va bien, esa persona no lo vemos con tanta necesidad de Cristo. Que conoce bien de las cosas de Dios, decimos, sabe de las cosas de Dios. Que ha estado en una iglesia desde su infancia, que tiene todo, le está saliendo muy bien. Entonces, ¿qué necesidad tiene? Sus sistemas de reglas y creencias le dicen que ya ganó todo lo que necesitaba ganar. ¿Qué provecho, dice la palabra de Dios, qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Este hombre está en tanta necesidad como un borracho, como un idólatra, como un adúltero. Al final de sus días se va a presentar delante de un Dios santo y toda su moralidad y toda su educación y todo lo que él poseía en ese momento no le va a servir para nada. ¿Por qué? Él o ella, pensando en Nicodemos en nuestros días, podría estar pensando, ya lo tengo todo. Pero él o ella no ha sido regenerado. Él o ella no ha nacido de nuevo. Aquí es donde está la verdadera necesidad. Necesita nacer de nuevo. Y aquí es donde comienza la batalla por entender. El ser humano batalla por entender qué significa esto. Y es lo que vemos en los próximos versículos 3 y 4. Jesús conoce lo que había dentro de Nicodemo, su verdadera intención. En versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estando en Jerusalén, esto viene del capítulo 2, unos versículos anterior al capítulo 3, versículo 1. Jesús se encuentra en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, donde muchos creyeron en su nombre porque veían todas las cosas que estaban haciendo Cristo. Y al parecer es un gran momento de aplauso y un gran momento de alegría, porque toda la multitud está siguiendo al Maestro y toda la gente está contenta porque está viendo lo que está haciendo. Pero el versículo 24 del capítulo 2, unos versículos antes de este pasaje, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el
hombre, refiriéndose que él sabía lo que había en su corazón, en su pensamiento. Y esto está hablando de todos. Así termina el capítulo 2. El capítulo 3 comienza con uno de ese todos. Con un ejemplo o con un hombre de entre ese todo. Y ahí es donde comienza Nicodemo. Atención, atención. Sin un nuevo nacimiento no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Esto es lo que le está diciendo Jesucristo a Nicodemo. De cierto, atención, atención. Ponga atención a estas palabras. No puedes ver, ni siquiera ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. No puedes por carne, no puedes por sangre, no puedes por raza, no puedes porque estás en la iglesia, no puedes por alguna tradición, no puedes porque eres hijo de papá o mamá, no puedes si no es porque eres nacido de Dios, sino porque eres nacido de arriba. Estas palabras son necesarias para nuestros días. Ya naciste una vez, necesitas nacer otra vez. ¡Wow! ¡Qué tiro al blanco! Cristo, con su muy sabia respuesta, le ha pegado a los fundamentos de este hombre poderoso. Acuérdese que él no preguntó acerca de esto. Ni siquiera mencionó el reino de Dios, sino que Cristo, como sabía lo que había en el hombre, vio la necesidad de este hombre y le respondió pegándole justamente donde está su pregunta, donde está su área que no ha podido comprender. Veamos cómo responde. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Wow! ¿Se fijan? Él está tratando de entender cómo le va a hacer para nacer de nuevo. Él está tratando de comprender, de conectar su sistema de obras que ha conocido toda su vida para ver cómo le hace para nacer de nuevo. Obviamente es algo ilógico lo que está preguntando, pero está batallando con esta idea. Su sistema de obras está en peligro, no le funciona aquí, no le cuadra. Noten que acaba de reconocer que Jesús es un rabí, es un maestro y que éste es enviado por Dios. Pero su teología de este hombre, de Cristo, él no la puede entender. ¿Con cuál de todas sus obras va a ganarse el cielo? Él está buscando. ¿Cómo me voy a ganar el cielo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Si necesito nacer de nuevo, ¿en qué pongo mis obras para poder nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Qué dilema tiene el mundo y aún mucha gente dentro de las iglesias? No pueden comprender a Cristo. Cristo no predicó un sistema de obras. Él vino a cumplir la ley perfectamente para acreditar con justicia de Cristo a todo aquel que es nacido por Dios. Él vino a cumplir la ley, acreditando todo aquel que cree en Él. Sigamos con la descripción del nuevo nacimiento. El tercer punto.
La solución del hombre es un nuevo hombre. La solución de Nicodemo es un nuevo Nicodemo, una nueva naturaleza que define a Nicodemo. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo. Otra vez, atención, atención, te voy a decir que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, no te maravilles que te dije esto, os es necesario nacer de nuevo. El hombre y la mujer en la naturaleza adámica. Esto quiere decir el hombre y la mujer que tienen la naturaleza de Adán, que estos son todos los hombres y todas las mujeres, no puede venir a Dios, no puede ir al cielo, no puede escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque está en la carne. Y porque está en la carne, peca y está destituido de la gloria de Dios. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso necesitas nacer de nuevo. No puedes continuar en la carne. Necesitas nacer de nuevo. Vivimos en un mundo antibíblico. Vivimos en un mundo anticristo. La gente en general piensa que cuando muere va al cielo, estando en la carne, siendo de naturaleza adámica, siendo descendiente de Adán y nunca haber conocido a Cristo, nunca haber sido conocido por Cristo. La gente en general piensa que todo el mundo va al cielo. Estos son mentiras. Esto no es lo que enseña la Biblia. No es mi opinión. Es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta donde está ancha y espaciosa, dice, muchos son los que entran por ella, y esta es camino de perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y dice, en contraste, pocos son los que la hallan. Luego dice, en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, mi Padre que está en los cielos. Muchos, otra vez usando esa palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nicodemo era un hombre que pensaba poder ganarse a Dios. Este pensamiento es la mayoría de los pensamientos hoy día. Y ha sido la mayoría de los pensamientos en todas las edades, en todos los siglos. De alguna forma me voy a ganar a Dios. Hermano y hermana, si nosotros somos bíblicos, si nosotros vamos a predicar, enseñar que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestra vida, entonces no podemos aceptar la mentira de que todo el mundo se va al cielo. Aceptar de que la mentira de que todo el mundo se va al cielo implica que Dios no es Dios, que Dios no es bueno y que Dios no es santo. Decir que no hay un infierno significa que la justicia de Dios no vale nada. Y significa que Cristo vino a la cruz a morir por ninguna razón. Estos son estándares, hermanos y hermanas, estándares muy grandes,
fundamentos muy grandes para nuestra vida, para que estemos completamente conectados con el Evangelio. El Hijo de Dios, el único que tiene los derechos para dar a conocer a Dios, le dijo que no puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. No puedes. A Pablo le tocó algo similar en Filipenses capítulo 3, cuando dice, aunque yo también de qué confiar en la carne, confiando como una persona adámica, como una persona descendiente de Adán. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, yo me creía que lo tenía todo, que había alcanzado todo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Todas estas cosas que yo creía que me hacían bien, ahora las tengo como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tuvo ese encuentro que lo hizo nacer de nuevo. Y como consecuencia vio que todo lo que había hecho en el pasado, todo ese autojusticia de quererse ganar a Dios, lo encontraba como pérdida en comparación con el amor perfecto de Cristo. El ser humano en su estado natural está muerto en sus vicios y pecados. No puede ganarse a Dios, ni siquiera puede agradarle a Dios. Ha cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto debe ser entendido. Ninguno de los creyentes debe de estar sorprendido por esto. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede ver o entrar en el reino de los cielos si no entra con otra naturaleza, si no obtiene una nueva naturaleza. El ser humano es incapaz de agradar a Dios. Es imposible sin fe, y aún la fe proviene de Dios. Veamos la ilustración que le da nuestro Señor a su amado Nicodemo. En el punto número 4, la soberanía del Espíritu de Dios y su evidencia. Esta es la ilustración que utiliza nuestro gran Señor y buen Señor para enseñarle a su amado Nicodemo, y al final le voy a explicar por qué digo amado. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento se mueve independientemente y nadie puede decir de dónde viene ni dónde va. Pero sí sabemos que está ahí. ¿Por qué? Por el sonido. Sabemos que se mueve por el sonido. El viento se mueve como le place. Así es el Espíritu, actúa soberanamente e incomprensiblemente. El viento produce sonido y según el sonido es la fuerza del viento. Alguien ha dicho que los tornados, cuando se acercan, las personas que han escuchado tornados dicen que es tan y tan fuerte el sonido, es espantoso. Y pues sí, es una fuerza increíble, la fuerza del viento de un tornado. Y así es identificado ese viento que es invisible, completamente invisible, mas sin embargo tiene su efecto en lo natural.
el Espíritu produce fruto. El viento produce sonido, el Espíritu produce fruto. Una nueva creación. Naturaleza con el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora veamos esto, hermano, porque esto es una enseñanza tremenda para nuestras vidas. La razón que el ser humano no puede llegar a Dios en su naturaleza adámica es porque su carne ha sido condenada por la ley de Dios. Mas, sin embargo, el Espíritu de Dios, que es soberano, que se mueve de una forma que nosotros no lo vemos, pero cuando comienza una obra en un ser humano, empezamos a ver frutos de una nueva naturaleza. Y ese fruto lo empezamos a ver en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no existe la ley. Porque la ley está condenando la carne, pero este que ha sido regenerado, este que ha sido levantado, hecho nuevo en una forma por el Espíritu de Dios, esta persona ya no está condenada. Entonces sí entendemos cuando leemos Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Porque están en el Espíritu, porque ya no están en la carne, porque ya no pertenecemos al mundo de tinieblas, al mundo de oscuridad. Tú y yo no vemos el Espíritu de Dios, pero sabemos que está ahí trabajando en tu vida, llevándote, convenciéndote del pecado, no tanto del pecado individual, pero el pecado completo, en arrepentimiento genuino y haciéndote crecer en fe, llevándote a conocer la verdad que proviene de la palabra de Dios que te santifica para que vivas para Él con una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermano, hermana, esto es una realidad. Es el cambio permanente. El hombre pecador con su dilema de cómo llegar a Dios choca contra Cristo. Entonces comienza su batalla por reconocer si Cristo verdaderamente es su solución. Y cuando Cristo, Dios, lo regenera, le quita su corazón de piedra, le pone su corazón de carne, pone su espíritu en esa persona, hace de él una nueva criatura. Esta persona entonces elige a Cristo como su personal y propio Salvador. Entonces empieza a caminar hacia Él. Ve las cosas de arriba como más interesantes que las cosas de aquí de la tierra. Y puede ver a Dios sobre todas las cosas y ver que su justicia, que su gloria le interesa más que todas las cosas de la tierra. Ahora está libre de la ley, libre del pecado, libre del poder del pecado, libre del infierno. Y sabemos que el Espíritu invisible que no podemos ver está con él o ella por el fruto que sí se ve. Empezamos a notar un cambio permanente, un cambio genuino, un cambio que no es ficticio, un cambio que es verdadero. Y esto es lo que dice la palabra en Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces empieza a caminar para la gloria de Dios. Empieza a caminar para sus estatutos. En resumen, la obra del Espíritu de Dios es completamente soberana.
Ese es el trago amargo que no le gustó a Nicodemo. Y la verdad, pensándolo en sentido humano, a nadie nos gusta eso. Decir que Dios es soberano y que Él va a elegir con quién va a tener Él misericordia es algo que no nos gusta. Pero qué glorioso cuando sabemos y podemos ver en nuestra vida que Dios ha elegido mi vida para vivir para Él. Que he sido escogido por Él, predestinado por Él, bendecido por Él mismo, garantizado por su Espíritu en nuestras vidas. Nosotros no controlamos al Espíritu y tampoco vemos a dónde se dirige. En nuestra aplicación personal podemos ver las evidencias del Espíritu de Dios obrando primero en fe, luego en ser llamados, justificados, santificados, glorificados. Nicodemo, luego de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, se presentó, siendo él mismo que preparó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con especias como las de un rey. Fue Nicodemo expulsado de ese lugar, de sus grandes privilegios, de sus grandes riquezas, porque fue un fiel creyente de Cristo Jesús. Dios le quebró sus fundamentos, su orgullo, su sentido de confianza en sí mismo. Y ese es el fruto de una persona regenerada, una persona que nace de nuevo. Sus simientes son removidas y comienza una nueva vida que le cree a Dios, cree en su verdad, cree en sus promesas y sabe que Él no es hombre para arrepentirse ni para mentir. Sabe que Él es fiel para siempre y que su amor por ti y por mí, estando nosotros muertos en nuestros vicios y pecados, así nos amó. Ahora cuánto más que estamos en Cristo. Si Él no escatimó a su propio Hijo cuando estaba en la cruz, sufriendo nuestra maldad, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Esto garantiza en su vida y en mi vida un cambio permanente. Oremos. Padre Señor, te damos gracias que nos has bendecido en esta hora, Dios. Sabemos que es tu Espíritu, Dios, que nos guía hacia toda verdad. Perdónanos, Dios, por las ideas que nos habíamos hecho, los pensamientos que habíamos tenido. Perdónanos, Señor, por las intenciones que habíamos tenido, Señor, acerca de tus promesas y de tu verdad. Enséñanos, Señor, a tener un corazón agradecidos. Agradecidos, Dios, de que has hecho verdaderamente una obra permanente, maravillosa en nuestras vidas, Señor. Y energiza nuestra fuerza, nuestro aliento para vivir para tu gloria y tu honra. Energiza nuestra mente para ser instruida, Dios, de tu gran evangelio. Gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.